Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario en el que nos estén escuchando, del país en el que nos estén mirando, o depende de lo que quieran. Hola Lau, ¿cómo va? ¿Cómo va, Maru? ¿Todo bien? ¿Todo Acá bien? una semana más, una entrevista más. Una entrevista hoy, como venimos anunciando, a Aníbal Pachano. Entrevistamos a Aníbal Pachano, pero no entrevistamos a Aníbal Pachano que todos conocen, o que está el personaje que estamos acostumbrados a ver. No, claramente Aníbal, en líneas generales, uno lo ve, tiene un personaje, el señor de las galeras, personaje a veces áspero, ácido, polémico, ¿sí? Y en esta entrevista hubo así como un clic, un clima, un Aníbal íntimo, un Aníbal retrospectivo, hablamos mucho de su infancia, hablamos mucho desde dónde el aire le sale por los poros, mucho recuerdo y técnicamente cosas pequeñas de la vida que lo hacen feliz. Y luego una charla un poco sobre el tema que está en agenda estos días, que tiene que ver con los reclamos de toda la comunidad artística en relación a protocolos, vuelta a los teatros, la recuperación del trabajo de los artistas y poder ordenar esto, más allá de, como hemos venido hablando en los últimos episodios, por ahí el streaming vino para quedarse, pero esta cosa es la vuelta a lo presencial. Sin duda, sin duda. Bueno, a veces esto que contabas, ¿no? A veces el clima que queremos crear en Reinventados, que de hecho de eso se trata, o sea, de generar un clima. Nosotros ya podríamos estar grabando en la radio y no lo estamos haciendo porque nos gusta esto que genera el Zoom, esto que se pierde, que estamos en una entrevista, esto que decía Osvaldo Laporte. Bueno, lo mismo nos pasó con Aníbal y me parece que está bueno que rescata ver de las personas o de los personajes que estamos acostumbrados a ver un costado diferente. Y bueno, por ahí va la nota. Ya con esta intro vemos la nota y nos despedimos hasta la semana que viene. Vamos a decir ya las redes, que son @reinventadosok, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Ay, te maté con el Twitter, Lau. Twitter me mataste, nueva. Mira, Esa la estamos, estuvo siempre, la estamos usando más ahora, pero sí, Twitter también, en todos lados nos encuentran. en todos lados. Blen Vivo, blenvivo.com, Blen Vivo en todas las redes, Blen Vivo en YouTube para ver nuestros programas y los demás programas de la radio y todo. Y vamos a ver la nota con Aníbal, no se la pierdan y espero que la disfruten tanto como nosotras. Bueno, Aníbal, todos conocemos al personaje, obviamente, sos talentoso, transgresor, creativo, estético, sos poca pulga, pero viste que los tiempos de la televisión son como fragmentados y se van cortando y en realidad lo que más nos llamó la atención son todos los años de formación que tenés, de trabajo y una historia de superación y de esfuerzo desde muy chico. O sea, vos sos alguien que trabajó mucho y que se formó mucho para llegar a donde estás. Y esos son, ahí es por donde en líneas generales corren nuestras entrevistas y eso era lo que más ganas nos dio de entrevistarte. Y sobre Sí, eso a queremos ver, nos hablar. pasó con vos de ir como construyendo la historia a partir de leer un montón, cuando en realidad otras veces con otras figuras uno más o menos conoce el perfil. Hay una historia, esto que decía Maru, de superación y de logros, ¿sí? Sumamente inspiradora. Eh, a mí me parece que lo que yo tengo en estos tiempos de esta vida es que yo digo que tanto mi trabajo, mi estudio, mi trabajo, eh, mi salud, mi arquitectura, mi artística, eh,
fue como un proyecto que siempre tuvo un acto de resiliencia. Me parece que no solamente la resiliencia es por un tema de salud, sino que también es un tema que tiene que ver con el trabajo, con la forma que estudié, con la forma que me formé, de qué manera, con quién, tratando de que todo corra por canales siempre positivos y buscándole todas las alternativas posibles para que se lograra el objetivo. Y me parece que eso es lo más interesante que tengo como historia, digamos, desde mis 7 años con mi primer dibujo como llamativo, donde no es normal que un chico a esa edad pueda dibujar en plumín un espacio arquitectónico, donde yo siempre digo que es como un dibujo muy referente en donde tiene una puerta para entrar y salir y una escalera para subir y bajar. Creo que eso da como un resumen de lo que iba a empezar a hacer este proyecto de vida, de la cual siempre estuve como atento y también muy metido para adentro, tratando de que ese mundo artístico interno que yo tenía a través del dibujo se plasmara en distintas situaciones, de ser muy chico y generar una coreografía, o elegir un tema, armar un vestuario, luego dedicarme en el colegio secundario a estudiar y ganarme una beca para que ese estudio me saliera menos dinero, porque de esa manera podía ahorrar gastos en la compra de los libros, o etcétera, etcétera. Vamos a contextualizarnos. Esto, a ver, vos nacés en Santa Fe, esto arranca en Santa Fe. Esto arranca en Tostado. Tostado, provincia de Santa Fe. A los 5 años yo me voy a Santo Tomé, que es digamos, un pueblo anterior a llegar a Santa Fe, que está cruzando un puente, y es una ciudad donde ahí empecé mi primario, hice primer grado y casi 3/4 partes del segundo grado, a lo cual ahí viajamos a Villa Carlos Paz, y ahí nos instalamos hasta el año 68, y luego a la ciudad de Córdoba, y de la ciudad de Córdoba a Buenos Aires. Y mucha mudanza. ¿Cómo lo vivías vos? O sea, desde la infancia, la adolescencia, ¿sí? Con esto de generar nuevos grupos. ¿Crees que esto de socializarte en un lugar, tener que armar grupo de amigos, forjó de alguna manera o fue forjando la personalidad? A mí no me afectó, me afectó esta cosa de decir, bueno, ya, viste, cuando sumás la cantidad de mudanzas que uno tiene en la vida, y yo debo estar por las 30 y pico. En esa cantidad, digamos, yo siempre voy a sacar lo positivo de la situación. Por más que uno, cuando la transitaba, me daba como a veces tristeza, a veces angustia, porque bueno, dejaba a compañeros de colegio o amigos del barrio, pero rápidamente yo generaba lazos de amistad en todos los sentidos, desde con mis maestros, con los amigos del barrio, los amigos del colegio, y siempre trataba de buscarle, y de hecho creo que por eso, desde mi primer grado, yo me sigo viendo con mis compañeros, con un compañero de ese colegio, que es Horacio Naín, que es un odontólogo muy famoso de la ciudad de Santa Fe. Luego, y por él me voy enterando de otros compañeros que
que fui teniendo y que me acuerdo perfectamente, porque, digamos, tuve un lazo, digamos, los primeros grados de acordarme de mi primer maestra, que fue como, digamos, la maestra, la que me enseñó, la que me forjó muchas cosas en el inicio de la educación, después de llegar a Villa Carlos Paz y también tener un lazo de mucha comunicación con los maestros, pero más allá de los maestros, con una profesora de arte que fue, yo había empezado a dibujar desde muy chiquito a los 2 años y mi mamá me fue forjando a ir a la Da Vinci y incentivarme la situación, y luego de eso me permitió llegar a Villa Carlos Paz y relacionarme con esta profesora que era una pintora, y esa pintora fue la que descubrió y perfeccionó esa cosa que tiene que ver con el sentimiento interno, por qué uno dibuja y qué es lo que dibuja. Y creo que cuando un chiquito a esa edad lo máximo que puede hacer es un globo con un palito, yo hago un espacio arquitectónico hecho a plumín. Entonces, creo que eso ya me marcó en que yo tenía una aplicación y una dedicación en el colegio totalmente distinta a mis compañeros, y entonces eso también hacía e hizo que cuando yo me fui al primer año de Carlos Paz a la ciudad de Córdoba, estudié en el de Anfunes de Córdoba, que fue el primer colegio de Che Guevara, digamos, una institución así muy respetada, donde viví el cordobazo y donde entendí, empecé a entender políticamente qué era lo que estaba sucediendo en una casa que era de un político. Mi viejo había sido jefe de policía por cargo político de toda la provincia de Santa Fe, y nos tuvimos que ir de Santa Fe a Córdoba porque, bueno, nos amenazaron, porque ya en ese momento Santa Fe y Rosario eran 2 ciudades muy complejas con el narcotráfico y con el tratante de blancas, y entonces eso también hizo que, bueno, mi mamá tomara la decisión de que quería cuidarnos y protegernos, y entonces por eso viajamos a Córdoba, y ahí armamos un mundo nuevo y distinto, donde me conecté, como te dije antes, con el tema del dibujo y del arte, me conecté con estudiar el mundo artístico desde un lugar más profundo, porque, bueno, fue una época como muy gloriosa, no solamente desde los años 60 que se forja, aparecen los Beatles, estaba, digamos, en el éxito de Elvis Presley, después tenía, digamos, todo el coletazo de los años 50 de Hollywood, el crecimiento de una televisión totalmente distinto, Pipo Mancera, descubrir a mi primer payaso, el que dibujé durante muchos años, que se llamó Payasín, que era un payaso que estaba en Canal 7, que se llama Torel, que creo que está vivo ahora en España, y que tuve la suerte de conocer casi a los 55 años, y eso también me emocionó y me llenó de orgullo de decir, siempre me fueron como pasando en cada etapa del colegio conocimientos. Pero para, vos diseñaste, porque esa no la sabemos, vos diseñaste, o sea, tuviste que ver con el diseño de o sea, el payaso, o sea, el personaje a partir de un dibujo. No. Yo a partir del dibujo del payaso es porque yo me conecto y le mando, como cualquier chico, una carta a un artista de la televisión argentina. Eso y a partir de ahí yo, cuando lo recuerdo constantemente en los años que yo me transformo en un artista, ese artista se entera por un amigo común que tenía él acá en Buenos Aires y Torel en España, se entera que yo soy un fanático de su
payaso que se llamaba Payasín. Y entonces me escribe una carta cuando llega a Buenos Aires de visita en el año 2010, cuando yo hago digamos, el gran éxito No, teatral. precioso. El sueño del niño se cumple grande. Y en la realidad se cumple porque la situación, digamos, de tanta admiración, y yo, digamos, soy un tipo que soy memorioso, y en esa memoria que tengo, no solamente visual, sino emotiva, yo rescaté con mucha, digamos, sin perder esa emoción que yo sentía de verlo y de dibujarlo, y de conectarme con ese mundo del payaso, que luego fue Chaplin, digamos, después de él, digamos, la admiración fue Chaplin, y de Chaplin ¿viste? A los 3 payasos españoles, Gabi, Fofo y Miliki, es decir, que son como payasos como icónicos, y creo que por eso yo arribo a ser un payaso, y digamos, y creo que eso es lo mejor que he facturado como producto artístico. Creo que el personaje de La Galera tiene mucho que ver con eso, con generar un payaso totalmente diferente, fashion, con una característica no solamente que el maquillaje, sino que la ropa, el elemento que es la galera, el moño, las piedras, o los detalles que el traje tiene, o las decoraciones que, digamos, barrocas que en algún momento utilicé para cada situación teatral. Creo que tiene que ver mucho con eso, tiene que ver con esa primer coreografía que armo en Carlos Paz, que era sobre el griego, que me llamó mucho la atención, digamos, cuando se estrena en los años 60 y pico la película con Anthony Quinn, y eso me permite, digamos, conectarme también con la música desde otro lugar, y siendo muy chico, ser elegido por las maestras de esos años a que yo montara una coreografía y armara el vestuario. Eso también me permitió tener otro tipo de conexión artística, y creo que también de mucha televisión y de mucha mirada y observación y valorización. Yo digo, la palabra valorizar la historia de los argentinos frente al mundo del espectáculo, para mí es fundamental que un artista lo obtenga y lo tenga. Yo cuando hago en general un espectáculo, muchas veces, más allá del casting que uno hace por si te gusta cómo baila o cómo canta, también tiene que ver con qué piensa ese artista, qué sabe ese artista de la historia del espectáculo al cual quiere pertenecer. Porque, digamos, un artista que no tiene memoria, o que no tiene historia, o que no estudia a los personajes que va a interpretar, a mí me provoca ruido y me hace ruido, y entonces yo soy uno de los tipos que marco en que tienen que prepararse para hacer determinado personaje, o determinado estudio, o determinado espectáculo. Así se forjó Sofía también, ¿no? Sí. Porque Sofía se forjó, digamos, primero se engendró durante un espectáculo. Nuestro primer espectáculo fue Mi Soñada Amapola, que se estrena en diciembre del 87. Pero pará, porque nos estamos perdiendo una parte que antes... Maru, el volumen. A ver, ¿me escuchan bien ahí? No sé, algo pasa con el volumen. ¿Me escuchan bajo? ¿Y si hablo fuerte? Ahí. Bueno, dale, yo te escucho. Grito. Bueno, a ver, antes de los espectáculos, vos estudiás arquitectura, te recibís de arquitecto y tenés una... No, primero llego a Buenos Aires, hago el primer año y mitad del segundo en la ciudad de Córdoba, en el de Anfunes. Ahí vivo la primera experiencia política que tiene que ver con el cordobazo, un hecho histórico fuerte en la historia argentina y política.
porque en mi casa, digamos, mi papá tenía en ese momento un hotel estudiantil, y entonces donde yo viví, digamos, cuerpo a cuerpo, qué pasaba con esa situación con los estudiantes y la rebelión que existía en ese momento frente a una mirada política que era Onganía, y etcétera, etcétera. Ahí llegamos a Buenos Aires, y en Buenos Aires transito el colegio secundario, con esto que te dije, de volver a forjarme la posibilidad de becas para poder estudiar más cómodo, porque yo tenía que trabajar. A partir de los 12 años, digamos, mis viejos pierden absolutamente todo, y entonces tengo que trabajar, o sea, ir al colegio, trabajar para poder ayudar y mantener mi casa. Y trabajar significaba tener doble trabajo. Salía del colegio, entraba uno, y cuando salía de ese trabajo volvía a entrar a otro hasta las 9 de la noche, y en ese momento era como, digamos, mi profesión sería cadete de una farmacia, después de una empresa tabacalera, y en el medio de todo eso yo soy compañero del hijo del director de Canal 13, Guillermo Iliana, y él me presenta con su papá un mundo, y me entra en un mundo artístico muy particular, donde yo conozco a muchos personajes, porque yo fui cadete de R.C.A. Víctor, y entonces me relaciono con el primer espectáculo de la canción de Buenos Aires, donde Astor Piazzolla gana Balada para un Loco, y ahí conozco a Piazzolla, a Ferrer, a Melita Baltar, a Sergio Denis, que debutaba en ese momento en ese festival, y en ese debut de Balada para un Loco, donde yo participo del monedazo famoso, que era una lluvia de monedas en contra de la canción. Mirá qué loco que la canción que gana se llama La nave del olvido, y la canción que triunfa es la de Astor Piazzolla, Balada para un Loco, porque se hace un manipuleo en la votación, donde en la realidad lo que se ve es una protesta en contra a Piazzolla por su cambio en la música del tango. Es decir, no se bancaban en ese momento, como no se bancan ahora un montón de cosas que uno provoca como cambio de paradigmas. Y Astor fue uno de los músicos más talentosos a nivel mundial, y creo que conocerlo en el año 88, donde se engendra Sofía, en Mi soñada amapola, paradito en la puerta de mi camarín, emocionado por el espectáculo que había visto, se cumple otra vez el sueño del pibe. Es decir, voy cumpliendo a medida que van transitando la carrera, voy cumpliendo situaciones. Desde Canal 13, de conocer a determinados personajes, por ejemplo, doña Petrona C. de Gandulfo, que mi mamá era como una fanática, y yo me transformo en un fanático. De hecho, tengo todos los libros archivados de cocina. ¿Cocinás? ¿Cocinás? Sí, yo cocino. La pregunta de color. Sí, yo cocino. A mí no me gusta comprar comida afuera. Lo hago muy de vez en cuando. Tampoco me gusta, a ver, voy a comer afuera por un hecho anecdótico, decir, bueno, respiro, voy a un restaurante ahora, que viste que... Pero en la realidad yo prefiero comer lo que elaboro, lo que se elabora en mi casa o con Sofía. ¿Cocinás mejor que Sofía, Aníbal? ¿Quién cocina mejor? ¿Quién gana la competencia? No, nosotros no competimos. No. Sofía aprendió a cocinar, y un poco desde chiquita estuvo incentivada, porque, digamos, cuando yo estaba casado con Ana, el que cocinaba en mi casa era yo. Y, ¿cómo se llama? Y después Sofía hacía muchos alfajores y tortas para sus compañeritos del jardín, del colegio,
de primario, secundario, después en la universidad, y siempre se ocupaba de hacer, agasajar, que la comida sea un agasajo hacia los demás. Y creo que tiene que ver con eso, que eso lo mamó también de mí, y también supongo de su mamá, en que para mí cocinar es agasajar al otro o autoagasajarme. Es como un momento de conexión, digamos, interna muy distinta, como el dibujo, digamos. Viste que son disciplinas que son solitarias. Vos estás metido en tu mundo, dibujando o cocinando o estudiando o generando un acto creativo. En esos yo digo que es una conexión de uno con el elemento, en este caso puede ser el dibujo o puede ser la cocina. Luego, bueno, hay una crítica muy fuerte de mi hija hoy, que bueno, que ella dice que yo como mal, que me alimento mal, porque bueno, uno tiene otra historia que no es la historia de los chicos. Los chicos están más vegetarianos, más veganos, y yo, hay ciertas tradiciones de la comida argentina que no las voy a cambiar por nada. No voy a cambiar una masita de alta facturación X por una tortilla santiagueña hecha por mi mamá. Me parece que hay cosas que son del país, como una empanada hecha por mi vieja, o como eran sus canelones, o como eran sus fideos amasados a mano todos los domingos, y desde una cocina muy elaborada, porque mi mamá cocinaba mucho, y digamos, mi mamá nació en un mundo de una posición económica en Santiago del Estero, en Añatuya, que era un pueblo, mi abuelo vasco-francés y mi abuela una mezcla de india mulata, donde cocinaban como la hostia, y entonces hay mucha comida de mi mamá y de mucha elaboración que Sofía no conoció, porque mi mamá falleció el día que nacía Sofía. ¿En serio? Y sí, Sofía tenía fecha el 25 de octubre y nació un 9 de noviembre. Pues se postergó el parto porque, bueno, se descompone el 20 de octubre, fallece el 25 y Ana tiene una reacción nerviosa que se llama rash, y ese rash hace que se postergue el plazo del embarazo, y intentamos que sea parto natural, y bueno, nació por cesárea, y cuando nació era igual a mi mamá, y tenía la misma posición de manos que mi mamá. Y viste, con mucha, como digo yo, con mucho, no sé cómo se llama, que es como una gelatinita blanca, y me acuerdo que una enfermera me dijo, esta nena está llena de luz. Y lo más impresionante fue que estaba mi suegra, y mi mamá tenía una forma de colocar sus manos entrecruzadas, y sus dedos eran muy, muy delgados y finitos, y una mano súper estética, porque trabajaba con las manos. No solamente cocinaba, sino que ella hacía una técnica de crochet, macramé, frivolité, que son todas técnicas antiquísimas, de puntillas y bordados, etcétera, etcétera. O sea que siempre fue como la que me inculcó eso que te conté antes del dibujo, fue la que me incentivó a esa situación, fue la que me bañaba 3 veces por día, la que me producía 3 veces por día. Entonces creo que eso también tiene que ver, digamos, yo cocinaba en mi casa, yo me dedicaba a vestirla y a comprarle lo mejor a Sofía, igual que su mamá, pero yo me encargaba todos los sábados, de ese momento hasta los 6 años que nos separamos, y 7, de comprarle un vestido todos los sábados o domingos cuando iba solo a pasear al shopping, en un shopping muy conocido de la zona norte de Buenos Aires.
que había una casa que me encantaba, y entonces, y vestidos que todavía ni siquiera estrenó, nunca estrenó, o sea que estrenará su próxima hija, esperemos. Y creo que por eso digo que hay como una combinación de todo y, digamos, y creo que, bueno, y su abuela, que era como especialista, la abuela materna, muy de hacer minutas rápidas, y yo por ahí platos más elaborados, Sofía más de la torta y del regalo para los amigos, o de hacer un pijama party y ocuparse de que el pijama party empezaba a las 7 de la tarde y terminaba a las 2 de la mañana, que los teníamos que mandar a dormir sí o sí, pero ya tenía preparado cómo se levantaban y desayunaban. O sea que siempre fue como, digamos, por eso digo que... Se transmitió eso, Sí, ¿no? se transmitió y sin mucha explicación, digamos. No, Fue como... simplemente ocurrió. Con Ana tienen una historia, tienen realmente una familia, vos decís, nos separamos, Sofía era chica, pero tienen una hermosa historia de amor que habla no solo esta cosa del amor a primera vista, ¿sí? O sea, de verla y enamorarte, sino esto de seguir siendo familia, más allá de haber separado, ¿no? Sí, a ver, como toda separación entre los 6 y los... Bueno, tenías casi 7 cuando nos separamos. Y te diría que estuvimos como varios años de Montescos y Capuletos, pero con una consigna clara que con la niña nadie se iba a meter. Y no había ni abogados, ni intermediarios, ni psicólogos o psicopedagogas que iban a dar una opinión sobre la crianza de mi hija, de parte mía y de parte de ella. Como Sofía era un punto neutral. Se formaba, yo tenía tantos días y esos días se cumplían a rajatabla, y si yo tenía ganas de tener más días, los iba a tener. O sea que a mí, viste, esas cosas que en las separaciones los abogados empiezan a poner horarios y demás, bueno, yo puse el punto de decir, usted acá no opina, a usted se le paga para mediar una situación, la decisión la tomo yo o la toma la mamá. Y creo que así funcionó durante mucho tiempo. Y sí, llegado, te diría, pasaron varios años hasta que empezamos a acercarnos cuando ya Sofía tenía, te diría, sí, 14, entre los 13 y los 14, siempre pasábamos la Navidad, de alguna manera, después del tercer o cuarto año empezamos a reencontrarnos en la Navidad o en el Año Nuevo con mis suegros y demás. Y después tuvimos etapas así de estar más juntos, de estar más enojados, de yo digamos, no estar de acuerdo con su pensamiento y ella tampoco con el mío. Y entonces preferí, desde el primer día que yo me separé, en separarme de la empresa BottomTap y cerrar BottomTap, porque bueno, era una creación conjunta, y lo único que hice fue guardarlo en un depósito y yo seguir trabajando por mi cuenta y ella por la suya, generando un proyecto nuevo que era Pachano Producciones, y a partir de ahí, bueno, el último trabajo que hicimos juntos fue Evita de Alan Parker, que se hizo como única presentación en el Teatro Gran Rex para 3.500 personas, y ese espectáculo iba a ir al Oscar, iba a estar realizado por Ana Sanz, Madonna y Sofía Pachano. Eran las 3 Evas en distintas edades. La Eva chiquita, la Eva intermedia y la Eva más adulta. Y se hizo un espectáculo maravilloso, te diría, en el peor momento emocional, pero no perdimos digamos, la visión y la importancia de un trabajo.
creo que es ahí donde siempre supimos que no se mezclaba la hacienda. Digamos, cuando se trabajaba, se trabajaba. Y después cuando terminaba el horario de trabajo, bueno, éramos Montescos y Capuletos, pero siempre respetábamos no interferir en el laburo, porque además era un trabajo, era el último, y el trabajo que también cumplía un sueño, que era estar trabajando para la Disney, y yo todos los domingos, y Ana todos los domingos, veíamos desde chiquitos un programa que se llamaba Disneylandia, donde todas las tardes a las 7 de la tarde, en uno de los canales, creo que era el 13, vos veías historias y películas o dibujos, etcétera, etcétera. Y entonces Otra creo vez que cuando, un sueño, ¿no? Otra vez claro, otra vez como un sueño cumplido. Y cumplido. después, bueno, cuando empezó el mundo artístico, qué sé yo, cumplimos muchos sueños de conocer a Badía, de conocer a Vergara Leumann, que era el creador del Café Concert. Badía y compañía fue el programa más icónico que se ataba con un trabajo que había hecho antes un conductor muy famoso que era Nicolás Mancera en Sábados Circulares de Canal 13. Y también la vida me llevó a que conociera a Pipo Mancera, ese personaje que yo siempre veía los sábados durante toda la tarde, porque empezaba, era un programa ómnibus, creo que empezaba como a las 2 de la tarde y terminaba como a las 7, y a veces terminaba como hasta las 9 de la noche, donde ahí pasó todo el mundo artístico mundial. Y cuando lo conozco a Badía, y empiezo, porque ahí se forma Botón Tap en el año 84, en el Club San Telmo, y hacemos la primera presentación en el Teatro Casal de Cataluña, ahí también en San Telmo, y luego de ahí hacemos una producción de fotos, y esa producción de fotos la presentamos a un productor de Canal 3 que se llamaba Compaño, al que le mando un beso, espero que, hace mucho que no lo veo, pero ojalá que estemos todos vivos, y agradecerle eternamente que gracias a lo que él se imaginó de la realidad que nosotros vivíamos, que era un grupo icónico que empezaba a funcionar en la Argentina, que se llamó Botón Tap, él vio que había una faceta más allá, y nos permitieron hacer una presentación en diciembre, para esta fecha. En diciembre del 84 hacemos una presentación que dura 10 minutos, donde Juan Alberto Badía participaba, y hacíamos un cuadro con botones de hotel y camareras, y Badía era uno de los botones. Lo producimos, le hicimos toda la puesta y demás. Ahí lo conozco a Tinelli, que muchos años a posterior iba a ser, digamos, Ritmo de la Noche y luego el Bailando. Y todo se va viste, como que cada cosa que me iba sucediendo se iba como uniendo en la trayectoria. Viste, Vergara Leumann, ahí, a través de Vergara Leumann conocimos a gran parte del mundo artístico argentino absolutamente reconocido, porque la Botica del Ángel y la Botica de Tango fue como un semillero de todos los mejores artistas de variedades, cantantes, bailarines, actores, que venían al programa de la misma manera que pasaba en Sábados Circulares, Badía y compañía y demás. O Casino Phillips, y digamos, que también lo conozco a Mareco, con una emoción que para mí, conocerlo a Juan Carlos Mareco, que era el que hablaba con el topollillo, fue toda mi infancia, y tenerlo al lado, halagándome, fue para mí así como una gran emoción. Haber iniciado el trabajo de Botón Tap junto a María Marta Serralima, que fue la que nos dio la oportunidad de hacer nuestra primera puesta en escena de Michelangelo, y de ahí conocer a
Ricardo Romero de Los Cinco Latinos, que me enseñó a hacer lo que era hacer una puesta de luces, conocer la Estela Raval, que luego, ¿viste?, se une en Smile, en hacerle un homenaje en vida, y creo que fue la última vez que se le hizo un homenaje desde un espectáculo de Pachano a una cantante maravillosa, única, de haber trabajado con los grandes, de haber trabajado María Marta, hicimos 2 espectáculos, María Creusa, haber conocido... Aníbal, ¿crees con esto que estás contando, no? ¿Crees que esto, o qué pensás del destino? ¿Crees que era el destino? ¿Crees que en esto de lo artístico que, si querés, se inicia con el dibujo, pero que va mutando, o sea, hace respirarte? ¿O de alguna manera crees que cada una de estas cosas que se concatenó tiene que ver con la voluntad, tu trabajo, o sea, las ganas? ¿O crees que hay cosas que estaban, que iban a pasar, que estaban básicamente signadas para que ocurran? A ver, me parece que uno, así como en la arquitectura, que fue, bueno, algo que no hablamos, yo en la arquitectura, a través de conocer a un señor que se llama, vale, decían el inglés Cutler, que era un Win de los Pumas, muy famoso de los años 70, ese señor me conecta por primera vez con un mundo de la arquitectura a través de otro arquitecto que se llamaba Julio Otaola, y ahí conozco al jefe del estudio, digamos, que se llamaba Tuki Jantus, que era un señor que dibujaba maravillosamente en la técnica del lápiz. Ahí se une mi dibujo de niño al dibujo de la arquitectura, donde yo aprendo una técnica muy especial y empiezo a hacer como una carrera paralela a los 18 entre la universidad y el estudio de arquitectura. Entonces yo digo siempre que yo al cabo de 15 años yo hice universidad y estudio en paralelo, donde generé una doble profesión. Y esa doble profesión me llevó a conocer también un montón de personajes y de personas maravillosas, desde estar escuchando a Clorindo Testa en una conferencia, a ser docente de la universidad a los 21 años, de la UBA, en artes visuales, y hacer casi 4 años de docencia en distintas cátedras, recibirme con 10, hacer un proyecto para la ciudad de La Boca, que empieza en un lugar que se llama Casa Amarilla y llegaba hasta la cancha de Boca, y hicimos un proyecto que Cacciatore elige en la universidad como el mejor proyecto, se llamaba la Casa Patio, que eran todos patios unidos con el concepto del conventillo, es decir, eran todos, digamos, de una manzana que estaba unida por el corazón, ¿entendés? Y en un doble y triple anillo, que todos los patios se entrelazaban y se unían, y creo que, bueno, fue un proyecto maravilloso, que, bueno, que, digamos, más allá de que no se realizó, haber sido interesado, digamos, yo siempre digo que más allá de si era militar o no militar, si estaba dentro de la situación, porque además yo me recibo y estudio desde el 73 al 80, pasé por la democracia y entré en el mundo de la represión. Eso no significa que un trabajo no podía estar elegido, y para mí sentirme un orgullo de un proyecto arquitectónico que había realizado junto a Horacio Barcellandi, un compañero de facultad, se recibiera con todos los honores, con un 10, y felicitado no solamente por el decano de la universidad, sino por personajes que mi estudio, haber sido el proyecto elegido para una futura o posible realización, y luego entro en el mejor, así como entré en este estudio de Tuki Jantus,
El segundo estudio es Nathanson, Krikowski y Minon, que es otro estudio donde yo genero proyectos de concurso que se ganan las escuelas diferenciales, y ahí entro en un mundo de entender cómo se atendía la educación para chiquitos con dificultades Down y con dificultades corporales, y cómo ese proyecto, que se hizo una sola escuela de las 3 que está en Villa Devoto. Aníbal, o sea, estás tirando un tema que hace muchos años atrás era muy complejo y que no se usaba y no se hacían proyectos, y era como algo muy innovador para los años que estás hablando, ¿no? Bueno, pero era un proyecto donde se generó a través de la arquitectura, que, digamos, todavía se podían hacer concursos de arquitectura y digamos, y en esos concursos todo un equipo enorme de arquitectos, de asesores, etcétera, etcétera, se unieron, así como se ganó en ese estudio las escuelas diferenciales, un banco en Formosa, después pasé a otro estudio donde gané el Teatro de la Ópera de Salta, y ahí vuelvo a tener una conexión con el mundo del espectáculo, en donde todos los asesores digamos, que teníamos a través del estudio eran del Teatro San Martín, del Teatro Colón, el papá de Cris Morena, que se llamaba Di Giacomi, que era un ingeniero especialista en aire acondicionado de primera línea. Y ahí se une otra vez, ¿entendés? Esa cosa del espectáculo que a futuro iba a suceder, y además de ser artista de Badía, de Tinelli, también fuimos de Cris Morena, y de Vergara Leumann, y de ser como el grupo más icónico dentro del mundo del espectáculo, porque era una empresa, no era un grupo que no tenía una forma, era una empresa de bailarines y cantantes y actores, donde se provocaba adentro de un taller no solamente la coreografía, el ensayo, sino que se producía la ropa, la sombrerería, todos los detalles que un espectáculo componía, y creo que ahí fue cuando marcamos un antes y un después dentro del mundo del espectáculo. Sí, a ver, sin lugar a, digo, vos hablaste de las... ¿Me escuchan? Un minuto. Yo bajito, casi no, pero Aníbal te escucha. ¿Qué problema? Hasta hace un tiempo leí que seguías teniendo tu matrícula de arquitecto. Reiniciar audio. A ver. Hola. Ahí está. ¿Me escuchás? Sí. Ok. No te escuché el final de la pregunta. ¿Seguís teniendo tu matrícula de arquitecto? ¿O la tenías hasta hace poco, no? No, la matrícula no. Ahora estoy buscando, en la última mudanza no puedo encontrar el título, que lo tenían marcado, que seguramente debe estar en alguno de los placares donde fuimos apilando cosas. Matrícula tuve al principio, porque en la realidad a mí no me gustaba, yo era un arquitecto proyectista, que dirigía la obra desde el estudio, no era que yo estaba en obra. Luego sí hice un par de proyectos que tenían que ver con, además de dibujarlos, proyectarlos, ser director de obra, y después me dediqué, cuando me fui de la arquitectura, a diseñar y proyectar y dirigir lo que era mi casa. Y la matrícula, digamos, sí la tuve en un momento, pero nunca la renové, digamos. Para mí la arquitectura fue lo mejor que me pasó como profesión, pero yo la aplico desde otro lado. A mí tener la matrícula o no me hace ni más ni menos. Era un detalle que había leído en algún momento, pero bueno, viste que uno lee muchas cosas. Sí, la tuve en un momento y después se perdió, y no sé ni dónde está. Debe ser que, puede ser, sí tengo, viste, la libreta de la universidad,
y creo que en esa libreta debe estar guardada la matrícula. Pero el título Y colgado, después sí. el título colgado hay que encontrarlo porque el título colgado queda divino de todo. Sí, lo tengo que encontrar, me tengo que ocupar. Ahora voy a entrar ahí a acomodar la casa después de esta pandemia. Aníbal, ¿cómo, a ver, esto de cómo te iba en la facu, esto que contás de todas las cosas que te fueron ocurriendo, tiene que ver con tu nivel de detalle, tu autoexigencia y la exigencia también para la perfección. Esto viene, sin lugar a dudas, viene de alguna manera de cómo te criaste, ¿no? Vos hablás, a ver, estás impecable siempre vos, ¿no? Esta cosa de la prolijidad, vos hablaste de mamá nos bañaba, nos cambiaba y nos producía 3 veces. Esto de alguna manera se ve en tu forma de trabajo. ¿Te cuesta? O sea, sos muy autoexigente, digo, terminar con esas notas. No, ves, ahí lo que se une es que esta obsesión materna por la pulcritud y por el orden y demás, se une en la arquitectura, que en el primer estudio de arquitectura, mi maestro, que es Tuki Jantus, me enseña a cómo se manejaba un plano de arquitectura y porque yo trabajaba en una técnica que era en lápiz, entonces son distintos grafitos y distintas formas de girar el lápiz y apretar. Entonces yo digo que mis planos eran como un braille, si vos los dabas vueltas era como un braille. Esa prolijidad que me enseñaron era como impresionante, digamos, y ahora estoy tratando de rescatar si se encuentra alguno de los planos, pero me tengo que ocupar de ir a buscar a la casa de un arquitecto y del estudio, a ver si encuentro, según tengo entendido, está uno de los planos. Yo era un tipo que ganaba mucha plata y mucho dinero, porque era muy buscado para hacer, dibujar y para, ¿viste?, participar en concursos de arquitectura, y ¿viste?, preparé muchas cosas para las revistas más importantes de arquitectura, no solamente nacionales, sino internacionales. ¿Cómo llega la propuesta de Marcelo Tinelli, que es cuando ahí explota de alguna manera y todo ese arte se vuelve como más popular, ¿no? Porque es ahí donde Es que te en la empieza a realidad, conocer todo el mundo. sí, en la realidad la popularidad de Botton fue primero en los años, desde que se inició, de 84 al 94, fueron 10 años donde muchas generaciones, por ahí tal vez más, entre comillas, elitistas, pero también a la vez populares, sabían que existía un grupo que se llamaba Bottom Tap y que tenía determinadas características, porque trabajábamos no solamente en teatros importantes nacionales o internacionales, sino que además era tan llamativo el trabajo y tan llamativa la estética del producto que hacía y marcaba la diferencia. Luego, por eso digo, en ese proyecto... Yo me acuerdo, perfecto. Claro, entonces en ese proyecto donde yo conozco a Badía, conozco a Tinelli, conozco a Vergara Leumann, a Moria, a Mirta, tenemos 7 padrinos, a Neustadt, que fue el que me dio el primer espacio político para poder hablar y poder transmitir lo que a mí me pasa políticamente, y no es ahora, desde ahora, de mi pensamiento es solamente ahora. No. Yo siempre fui político porque vengo de un papá que es político. Era político. Y me nace dar una opinión, les gusta escuchar a quien quiera. Yo viví muchas cosas. Yo tengo 65 pirulos, es decir, viví más de medio siglo anterior y 20 de este. O sea que sé perfectamente todo lo sucedido. Tengo una memoria de elefante para la cantidad de hipócritas que hay queriéndome vender una galletita que no es la real. Y con eso no tengo, digamos, ningún empacho en decir que se mienten muchas cosas. Yo viví todo el momento
te lo dije antes, digamos, yo nací en una Cordobazo, sí. revolución, en una revolución, después transité el frondicismo y conocí lo que era que un presidente estuviera preso en la Argentina, viví el Cordobazo con Onganía, la llegada de Cámpora al poder. Ahora que llegaste acá, ¿cómo ves el país? Un desastre. Sí, a ver, la pregunta fue, ¿cómo, con perspectiva, ¿cómo crees que salimos de esto? Y si no nos ponemos todos juntos a pensar de qué manera, y cuando digo todos juntos, digo que, digamos, es sin partido político. Yo creo que acá hay un grave problema de los políticos, no de la política. Los políticos argentinos son un desastre, enquistados en una irrealidad donde no me muevo de la banca, no me muevo de la silla, porque no le voy a permitir a nadie más joven que venga a decirme lo que yo tengo que hacer. Ese es el concepto general que hay en la política. Si no, los dinosaurios que están en la Cámara de Diputados y Senadores no estaríamos llenos de gente joven que tiene otra manera de ver, siendo de los mismos partidos, tiene otra forma. Lo que sí tengo claro que el fundamentalismo no sirve. No sirvió en los 70, no sirve en el 2020. ¿Con qué proyectos te encuentra a nivel personal la cuarentena? Bueno, yo estuve en Santiago de Chile, en el Festival de Viña del Mar, que fui jurado. Luego debuté el 29 de febrero en el Bailando de Santiago de Chile, de Chile. Estuve hasta el 22 de marzo, cuando se empiezan a cerrar las fronteras, donde ya estábamos medio encuarentenados y con todos los protocolos. Logré llegar a Buenos Aires y ahí estuve en un hotel, viví casi una semana. Por ser paciente de riesgo me mandaron a mi casa con todos los protocolos y obviamente que no salí durante mucho tiempo. Luego, ahí trabajé para los varados en el mundo, porque yo fui uno de los varados. Yo llegué en el último avión de la TAM a Buenos Aires y se cerró el Ezeiza. Y donde había mucha gente que ya traía el contagio, y lo loco de la situación es que todos los que vivíamos en Capital íbamos a hotel, y todo el resto, que era provincia de Buenos Aires y provincias, iba a su casa. Una locura que no sé, que ahora se asombran los dirigentes políticos de las provincias y de la provincia de Buenos Aires. Mi amor, si no se ocuparon de poner un hotel para la protección, hacer hisopados o cuidados, entonces fue un viva la pepa. Y todos los de Capital encerrados, porque no estaban preparados. Porque si desde un ministro que te decía, esto no va a llegar desde la China, y explotó Argentina, es solamente un necio que puede decir eso. Bien, y en estos, o sea, ¿cómo lo llevaste? Digo, cuando yo te decía, haciendo de proyectos, te estás barajando en esta cosa movediza, inquieta que tenés. Después trabajé para Artistas Solidarios, ayudé con bolsones de alimentos, y conseguí a 7 intendentes peronistas y radicales, o del PRO, de Cambiemos, como le quieran llamar, sin bandera política. Todo el mundo me ayudó y me dio la posibilidad de llenar camiones de comida para los compañeros de trabajo, mientras la asociación de actores miraba para arriba, como sigue mirando para arriba, a ver si, no sé, si va a caer laburo del cielo, no sé qué están mirando. La verdad que todavía estoy tratando de entender, y por eso miro el techo, porque digo, estoy tratando de entender qué carajo quieren hacer.
Bueno, por suerte mañana hay una convocatoria el 9 de noviembre a la mañana, que además es el cumpleaños de mi hija, y ¿cómo se llama? Una convocatoria en el Obelisco de todos los artistas porque queremos trabajar y porque necesitamos que se abran los teatros y que Rottenberg se deje de dar opiniones desubicadas y arregle los teatros con protocolo. Y la asociación de actores que se deje de romper, ¿no?, lo que ya sabemos y se ponga a trabajar en serio en cómo se hacen los protocolos para poder que los artistas podamos comer, porque además tenemos derecho a comer y a pagar las cuentas. Porque yo no sé si la señora Darín es una millonaria que por ahí tiene la posibilidad, con toda la plata que se quedó del sindicato, seguramente vive mejor que nosotros. Pero bueno, eso es un tema in eternum, donde también está metida la política. Entendés que si sos del partido K es una cosa, si no sos del partido es un problema. Es decir, otra vez metida la política en el mundo del espectáculo. Igual lo que vos estás planteando no es partidista, es algo de sentido común, Aníbal. La gente, toda la gente necesita trabajar concretamente. Además, no solamente no solamente los artistas, los técnicos, los iluminadores, los maquilladores, los sonidistas, los tramoyistas, la gente de maquillaje, los agentes de prensa, los asistentes, los productores ejecutivos, los productores, y lamentablemente, si ADET no toma conciencia que tiene que provocar que se haga los protocolos como corresponde, como lo acaba de hacer Flavio Mendoza, modificando un teatro, modificando toda una situación, sanitizando el espacio como se debe hacer. Bueno, mi amor, así como ganaron plata, cobrándonos a todos los artistas, los dueños de Paredes estoy hablando, ¿no?, que ya tienen nombre y apellido, no son muchos. Bueno, esas Paredes, ¿entendés?, tienen que ocuparse de sanitizarlas y de preparar los espacios para poder trabajar. Sí, más allá de invertir. Entonces, mi amor, se han llevado tanta plata y ahora la preocupación es que viene la crítica por si Nito Artaza y Cecilia Milone están haciendo un autoteatro. El autoteatro rural. Que para mí me enorgullece que apuesten a ese proyecto y no que lo denigre Rottenberg. Entonces, es 1 más 1, 2. Mi amor, ¿vos querés un teatro subsidiado? Bueno, ya te lo subsidiaron muchos años. Ahora preocupate de darle subsidio a los artistas. Es decir, igual trabajo. Totalmente. Y escúchame, Aníbal, no vamos a meternos en ese tema porque todos sabemos y se habló un montón, pero vos sos de riesgo, como vos dijiste. ¿Te da miedo? ¿Te da miedo el COVID? ¿O nada? ¿Querés salir, laburar? Yo te voy a explicar. El miedo es el peor no, bueno, pero también lo dicen los médicos y eso. No, pero yo quiero explicarte una cosa. El miedo, para los médicos es lo mismo. El miedo no colabora ni ayuda a ninguna enfermedad. El miedo retrae y retrasa. El miedo te paraliza. El miedo genera que tu enfermedad crezca. Y yo lo que hago desde que tengo primero HIV, luego diabético y un cáncer de pulmón más metástasis en cerebro, siempre mi visión es positiva. Y donde tuve que resolver que el miedo, la bronca, la ira, el enojo, todo eso que me hacía pésimo en la vida, lo deseché para decir, yo estoy acá. Si pude revertir un cáncer de semejante magnitud, en la cual me daban, yo creo que ni una semana de vida, porque era hasta la operación el tema, y hoy estoy acá hablando con ustedes, y haciendo cosas, y proyectando, y haciendo hoy un programa de radio que me encanta, que se llama Aló Pachano, en Radio Tú, que está en Aptra, todos los lunes, miércoles y viernes de 12 a 14, junto a Virginia Gallardo, el doctor Carlos Camburián
y el licenciado Patricio Gómez Dileva, que es el sexólogo, más un equipo de producción maravilloso con gente joven, tirando el carro para poder generar, bueno, una nueva plataforma, que es lo que se viene, más allá de que exista una televisión abierta, existe una televisión de cable, también existe una televisión por internet, también existe la posibilidad de distintas plataformas para poder trabajar, y creo que, como siempre, soy un gran productor de autogestión y creo que los proyectos se hacen trabajando y haciendo, presencialmente. Y tomé todos los recaudos, tengo una empresa de sanitización que me cuida, que es la empresa GAP, y viene todos los días a la radio a que yo me siente y esté todo pulcro, limpio y desinfectado. Tengo acrílicos de separación entre uno y otro para el cuidado no solamente mío, sino el cuidado de mis compañeros. Y bueno, y aprendiendo a que tenés que usar el tapaboca, a educarte que tenés que desodorizarte las manos cada 2 minutos, que podés estar comiendo con otra persona y aprendiendo a convivir con un virus que lamentablemente no se va a resolver de acá a diciembre. No, esto no se va a resolver de acá a diciembre, las expectativas de la vacuna, o sea... Por eso, esto es un circo político en el cual estamos haciendo la mise en scène de la mise en scène para ver cómo arribamos o cómo vamos arribando a las próximas elecciones. La vacuna va a estar... Igual falta mucho. Yo voy a valorizar la intención de protegernos y de cuidarnos de parte de la presidencia, de los infectólogos, pero más me enfoco en los médicos, en los enfermeros, en los auxiliares, en la gente de limpieza, en la gente que está en contacto directo con este problema, que es a los que tienen que aplaudir y pagarles el sueldo que corresponde. Y a todos los científicos que están trabajando en pos de encontrar o de saber si lo que nos van a dar o lo que nos van a inyectar está en condiciones de hacerse, y no a ver en el juego político que no, sí, la compré, no la compré, no, bueno, la palabré, no, la dejé de apalabrar. Bueno, es un punto a cortarse y creo que hoy ha sido un día de mucha manifestación, y que tampoco hay que subestimar a la gente, y no importa si es del partido contrario o si es de un partido neutral. Lo importante es que se escuche que hay gente que está desconforme, y hay gente que está, digamos, podrá estar conforme y yo la aplaudo y la respeto, pero justamente esa gran parte de gente es la que no se está cuidando, porque está todo el mundo en la calle sin usar tapabocas, digamos, y en vez de cuidarnos entre todos y de protegernos, porque nadie te está cuidando, nadie te va a cuidar más que lo que hace cada uno. Bueno, es tomar conciencia, ¿entendés?, en que se puede abrir la compuerta con los cuidados correspondientes, armando los protocolos correspondientes y educando esos protocolos. Acá falta educación de protocolos, bueno, porque si no, estaríamos hablando de otro tema. Digamos, si la asociación de actores no está armando un protocolo, es decir, no están trabajando a favor del protocolo artístico. Entonces, no es una responsabilidad del científico o de los médicos, etcétera, etcétera. Es una responsabilidad de cada organización. Digamos, si yo tengo una oficina, yo tengo que hacer como dueño de una oficina o dueño de una empresa, cuáles son los protocolos que necesito para poder seguir trabajando. Pero porque claro, porque vos sos el que conoce cómo funciona tu trabajo, entonces eso lo tiene que hacer cada uno en su rubro. Más allá de que vos ahora tengas una nueva plataforma online que sirve, que es bárbara, pero también hay trabajos que no se hacen online. Yo no creo en el streaming, yo no creo en que eso sea la situación. Primero porque es carísimo, segundo porque es complejísimo, porque si no tenés millones de cámaras que vuelan por, ¿entendés?, con traveling, etcétera, etcétera, el espectáculo no se entiende. Entonces,
creo que simplemente es entender lo que está sucediendo. Bueno, pero tal vez fue algo que se salió en el medio de la pandemia, también a paliar un poco, y que pudo haber servido para los dos, para la gente, para generarle un poco de entretenimiento diferente, y también para los actores que encontraron en eso una fuente laboral, aunque no sea la mejor opción. Mira, los artistas siempre tenemos la capacidad, como mucha gente de otros rubros, de volver a reciclarse. De reinventarse, como se llama el programa. Reinventarse. Y entonces creo que, bueno, hoy mi trabajo es reinventarme en estar en un programa de radio, es reinventarme en pensar en que quiero hacer un film, en que voy a esperar para hacer un espectáculo en el tiempo que tenga que esperar, pero de eso no significa que no voy a seguir creando y pensando de qué manera, y por eso creo que hago una radio presencial, aunque sea online. Y igual está bien porque además si el doctor Camburián está ahí, te deja, viste que te da como un poco de seguridad, ¿o no? Claro. O eso me pasaría a mí nada más. Claro, no, pero no. Cuando uno tiene un médico cerca, que Maru siempre tiene un médico en la cartera. Maru, agenda, vos necesitas médico de algo, pero es verdad, en estos momentos el médico amigo cerca es sumamente útil. Es fundamental, y creo que también todos tenemos que aprender a que se puede, y creo que hoy se están dando cuenta de que si tienen que abrir, porque si no, es como medio paranoico, ¿entendés? Los políticos viajan, van, vienen, se suben a aviones, bajan de aviones, hacen asado, comen todos juntos, es decir, ¿por qué no lo podemos hacer el resto? Digamos, si tenemos el cuidado correspondiente. Y muchas veces la política, en general, no hablo de ningún partido, pero en general la política lo que ha demostrado en esta pandemia, que más de una vez se los ha visto sin barbijo, abrazándose, etcétera, prohibiciones que el resto tiene. Entonces, digamos, la educación es una pirámide, ¿entendés? Desde la base se hace la punta. Entonces, si las bases empiezan a ser equivocadas, cuando lleguemos a la punta, y vamos a estar en un problema en serio. El pico. Sí, el pico de la pandemia. Bueno, la verdad ha sido un gusto charlar. No, agradecer esto que estabas diciendo, agradecerte la generosidad, todo esto que dijiste de generarle laburo a la gente, nada, es la primera vez que te contactamos, siempre predispuesto, cosa que no es tan fácil en este rubro del que nosotras todos saben que no venimos, así que nada, lo decís y lo hacés, son las dos cosas. Bueno, muchas gracias. Agradecerte mucho, y una historia, un ejemplo de lucha, de voy para adelante. Hay que mirar un poco más allá de el personaje que siempre se ve, porque es una historia preciosa para seguir ejemplos, ¿sí? De cómo yendo para adelante las cosas se logran. Así que... Muchas gracias. Gracias enorme. Y bajen la aplicación Radio Tú, los digitales, los teléfonos, así nos pueden escuchar en Aló Pachano con Virginia Gallardo, el doctor Camburián y el licenciado Patricio Gómez Vileva. Así que, y quien les habla, Aníbal Pachano. Igual lo vamos a poner todo acá abajo porque la unión hace la fuerza, no importa que sea otra radio. Está buenísimo lo de las radios digitales y también genera trabajo y genera frutos que están bárbaros. Y que está re bueno que estemos generando una nueva plataforma, y yo ser parte de ustedes también de una nueva plataforma. Totalmente, Aníbal. Muchísimas gracias. Lamento que igual no te pudimos ver bien del todo, pero te vemos bárbaro. Así que nada, eso nos alegra también. Dale, un beso enorme. Un beso, gracias. Besos a Sofía para su cumple. Dale, le digo. Chao. Chao, gracias.